Pero no alumbra. Ah, ya, muy pobre. Entonces hay tres tipos de receptores, beta 1, beta 2, beta 3. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, de esos receptores beta adrenérgicos, ¿quiénes son los que tienen mayor distribución en el pulmón? Entonces vemos que el 70% de los receptores adrenérgicos son receptores beta 2, ¿sí? Y estos receptores van aumentando densidad en la medida que va aumentando las generaciones, es decir, los receptores beta adrenérgicos se localizan a nivel más periférico que central, ¿sí? A diferencia de los receptores muscarínicos, ¿sí? ¿Ok? O sea que estos receptores son mayores en las vías donde hay menos calibre, ¿sí? Que en las de mayor calibre, ¿sí? Entonces, si miramos acá, esto es una vía aérea y acá tenemos los receptores que estarían localizados en esta zona, que son receptores beta, donde hay mayor densidad de estos receptores en las vías aéreas periféricas, ¿sí? Muy bien. Entonces, si comparo los receptores parasimpáticos, colinérgicos, muscarínicos, con los receptores simpáticos, beta adrenérgicos, vemos que hay una diferencia entre los dos. ¿La ven? La una está más distribuida ¿en dónde? A nivel central. Y los adrenérgicos a nivel más periférico. Esa es una gran diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo surgieron los agonistas beta adrenérgicos? ¿Cierto? El desarrollo histórico es interesante. Estos medicamentos surgen a partir de un producto de un derivado de medicina tradicional china, ¿sí? De la efedra. La efedra es un árbol milenario chino y de ahí se extrae un alcaloide que es la efedrina, ¿sí? De ahí, ¿sí? Tiempos remotos. Bien, en 1900 aparece, ¿sí? Con este autor, Takamine, y saca un producto sintético muy interesante llamado la epinefrina, producto del derivado natural propio de lo que se extrae de la médula espinal, de la médula de la glándula suprarrenal, que es la epinefrina o adrenalina. O sea que esta sustancia es una sustancia que nosotros producimos en la médula de la glándula suprarrenal, llamado adrenalina o epinefrina. Pues ya este señor ya empezó a producirlo. Y después ya entre el 40 y el 50 aparece un agonista beta no selectivo, ¿sí? Como es la isoprenalina o el isoproterenol, ¿sí? Producto sintético. Es un agonista beta 1, beta 2. O sea que produce efectos broncodilatadores, pero también tiene efectos muy importantes a nivel ¿qué? Cardíaco, ¿sí? Bien. Entonces ya aparece también otro más selectivo, ¿sí? Cada vez más selectivo, que es la orciprenalina, ¿sí? Pero también todavía tiene propiedades agonistas beta 1, beta 2, o sea que es un agonista beta no selectivo. Entonces aquí tenemos los llamados agonistas beta no selectivos. Ya después, en la época del 70, aparecen los primeros agonistas beta selectivos. Y estos son agonistas beta de acción corta y duración corta, como es el salbutamol, como es la terbutalina y el fenoterol. Son los llamados, aparecen ya los llamados SABAs, o sea, agonistas beta de acción corta, ¿sí? Y ya en la época del 90 aparecen los primeros LABAs, o sea, agonistas beta de acción prolongada, ¿cierto? Entonces aquí aparece el salmeterol formoterol, llamado LABA, porque tiene una duración de acción promedio de 12 horas. Y luego, por último, ya en el 2010 en adelante aparecen unos ultralabas que tienen una duración mayor de 24 horas. Indacaterol, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Bilanterol, olodaterol. Ahí vamos bien. Así entonces, para uno hablar de los agonistas beta, ¿cómo los clasificaría? Aquellos que no son selectivos y unos que son
selectivos. ¿Cuáles son los no selectivos? Los que actúan tanto en beta 1 como en beta 2. ¿Cuáles pusimos? La epinefrina, o también llamada ¿qué? Adrenalina. Y el isoproterenol, por ejemplo. Y luego surgen los agonistas beta selectivos. Y los dividimos en dos grupos, de acción corta y de acción más prolongada. De acción corta, ¿cuáles? Los llamados SABAs, ¿cierto? Salbutamol, terbutalina, enoterol, ¿sí? Y los de acción prolongada, que siguen dos grupos. Unos que actúan durante 12 horas y otros que actúan durante 24 horas. Los de 12 horas, salmeterol, formoterol, que son los llamados LAVA. Y los ultra LAVA, que duran ¿cuánto? 24 horas. Indacaterol, ¿sí? Bilanterol, ¿sí? ¿Y cuál más? Olodaterol. ¿Listo? Ahí tenemos, así es que hablamos de agonistas beta, tema central de hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo actúan? ¿Qué es lo que hacen desde el punto de vista farmacodinámico? Bueno, tiene un efecto que a mí me interesa. ¿Cuál es? Que sean broncodilatadores. Ellos no dilatan la tráquea. ¿Sí? Ellos no dilatan un bronquio mayor. Dilatan aquellas vías aéreas que están muy ricas en músculo liso, que son los ¿qué? Los bronquiolos, ¿sí? Entonces, ahí es donde van a actuar, ¿sí? Entonces, el efecto broncodilatador desde el punto de vista ya, ¿sí? Biomolecular, básicamente es que se unen a un receptor, ¿sí? Que es el receptor beta 2, ¿sí? Que está acoplado a una proteína GS, ¿sí? La cual se activa, ¿sí? Y entonces esta proteína G se activa y activa una enzima, que es la adenilciclasa. ¿Y qué hace la adenilciclasa en el músculo liso bronquial? Genera una serie de señalizaciones mediadas por segundos mensajeros, como es el AMP cíclico, el cual va a fosforilar proteínas que están involucradas en el proceso de relajación muscular. Entonces aquí está el agonista beta, interactuando en este receptor beta. ¿Activando qué? ¿Una qué? Enzima llamada adenilciclasa. Y esta por medio de segundos mensajeros, ¿como cuál? Incrementa la actividad del AMP cíclico y esta fosforila una serie de proteínas. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, activa una proteína quinasa y esta proteína quinasa inactiva la quinasa de la cadena ligera de miosina. Y fuera de eso, está inactivando esta cadena, entonces al inactivar esta quinasa de la cadena ligera, activa la fosfatasa de la cadena ligera de miosina. Y todo esto se traduce en algo muy importante, es que desacopla la maquinaria contráctil y el efecto final es relajación del músculo liso bronquial. ¿Sí? Es a través de ese mecanismo. ¿Sí? Entonces, si miro yo cómo regulo el tono bronquial, uno de los mecanismos es a través de los receptores beta 2. Si yo activo este receptor beta 2, estoy activando adenilciclasa y estoy ¿qué? Generando una señal que es aumento de la actividad del AMP cíclico. Y este AMP cíclico finalmente, a través de estos segundos mensajeros y todos estos mecanismos que ya sí te producen un efecto broncodilatador, ese, por ahí va metido. ¿Está bien? Listo. Ok, entonces si miro, ¿dónde está el beta 2 agonista? Arriba, ¿cierto? Entonces, aquí está un beta 2 agonista. ¿Qué es lo que hace? ¿Activar qué? Adenilciclasa. ¿Y qué es lo que incrementa? AMP ciclo. Y este AMP ciclo genera una señal sobre el tono bronquial que es fenómeno de broncodilatación. Por aquí está metido. Muy bien. Resulta que como hay varios fármacos, varios grupos, ¿sí? Unos se comportan, unos más con las características que otros, ¿sí? Entonces hay varios mecanismos en los cuales estos fármacos se unen a estos receptores, ¿sí? Unos actúan directamente en la fase acuosa, es decir, son fármacos hidrofílicos, se unen y rápidamente una vez se unen, el efecto es poco duradero,
Sería entonces los fármacos que ya cité ahora, que serían los SABAs, ¿sí? Ellos actúan directamente en la fase acuosa, mientras que otros, como el formoterol y el salmeterol, actúan acá en la fase acuosa, pero también se almacenan. Por eso es que duran, ¿cuánto? 12 horas. Mientras que otros, como el indacaterol, el olodaterol, actúan en la llamada balsa lipídica, que se me sale del tema porque yo no puedo hablar de esto, tuvo que haber sido en primer año cuando hablamos de mecanismos de acción. Y tiene un efecto mucho más duradero. Por eso esos que actúan en la balsa lipídica, como el indacaterol, olodaterol, tiene un efecto mayor que dura ¿cuánto? 24 horas. O sea que hay diferencia entre estos SABAs, LABAs y beta-LABAs. Por ejemplo, salbutamol. Entonces es un fármaco hidrofílico que inicia su acción rápidamente y rápidamente dura su efecto. Una duración de acción corta, 4 o 6 horas. Salbutamol actúa en 3 a 5 minutos. Formoterol es moderadamente lipofílico y se diferencia del salmeterol. Recuerde que estos son dos LABAs, en que el formoterol actúa rápidamente, muy similar a lo que hace el salbutamol, ¿sí? 3 a 5 minutos. Y el salmeterol tiene un inicio de acción más prolongado, de 10 a 30, se demora más, ¿sí? Pero ambos, salbutamol y salmeterol y formoterol, duran su efecto ¿cuánto? 12. Entonces, ¿cuál es la diferencia grande entre uno y el otro? El inicio de acción, más rápido. El indacaterol, que ya decíamos que actúa en las balsas lipídicas, tiene una característica y es que actúa de una manera rápida, 3 a 5 minutos. Algo interesante también, ¿cierto? ¿Igual a quién? Salbutamol. Y tiene un efecto más prolongado. ¿Cuánto dura? 24. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si miramos desde el punto de vista farmacodinámico, cogemos estos dos primeros medicamentos, como es la adrenalina, el isoproterenol. ¿Qué decíamos de la adrenalina y el isoproterenol? ¿Qué son? Son agonistas beta, no se le actúan tanto receptores beta 1, beta 2, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Muy bien. Los demás son más selectivos sobre receptores beta 2, o sea que el efecto sobre beta 1 podría ocurrir. De hecho, vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Entonces, a ver si lo tenemos acá. Entonces, estos fármacos, adrenalina y isoproterenol, mire que tiene un efecto más selectivo, por ejemplo, la adrenalina es beta 1, beta 2. El isoproterenol sí tiene algún efecto beta 2, pero miren que también tiene efecto ¿qué? Beta 1, beta 1. No son selectivos. Ellos inician rápidamente su acción cuando uno lo coloca ya sea por vía intravenosa, por vía subcutánea, 3 a 5 minutos, y su efecto es muy cortico, sí, muy corto. Por ejemplo, por la administración intravenosa duran más o menos unos 20 minutos para cuando uno, por ejemplo, coloca adrenalina. ¿Sí? Bien. Entonces, esto no lo usamos. Pues tendrá otra indicación. El isoproterenol tendrá otras indicaciones. Estos que son los llamados, ¿qué? SABAs. ¿Cierto? Entonces, miren ustedes que los SABAs tienen muy poco efecto beta 1. ¿Sí? Beta 1. Y ahorita vamos a ver, eso depende. ¿Depende de qué? Sobre todo la vía de administración. Si yo le doy un SABA, salbutamol, por vía intravenosa, parenteral, oral, tendrá efectos beta 1. Deja de ser selectivo. Deja de ser selectivo. ¿Sí? Pero fundamentalmente son beta 2 y actúan rápidamente. Miren ustedes salbutamol. ¿Cuánto? De 3 a 5 minuticos. ¿Sí? Y su efecto dura promedio 4 o 6 horas. ¿Sí? 4 o 6 horas. Vamos a ver, por ejemplo, que el salbutamol y el formoterol se pueden asociar en una sola presentación comercial de salbutamol o fenoterol con un antimuscarínico llamado ipratropio. ¿Sí? Ahora, estos que serían los ¿qué? ¿Llamados qué? LABAs, salmeterol y formoterol. Mire que son básicamente ¿qué? Beta 2
selectivos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que el formoterol actúa más rápido. ¿Cuánto? 3 a 5. El otro 5 a 10 minutos, ¿sí? El salmeterol usualmente cuando viene solo o viene combinado con un corticoide, sería salmeterol, fluticasona, ¿sí? Y el formoterol puede combinarse con diferentes corticoides. El más conocido, formoterol budesonida, es una buena combinación, el Symbicort, ¿sí? Y quedaría por último los ¿qué? Ultralavas, que también son beta-2 selectivos. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el bilanterol. ¿Qué observan del bilanterol? ¿Sí? Perdón, de estos, indacaterol, bilaterol, holodaterol. Inicio de acción, rápido. Y aquí hay alguna diferencia, el bilanterol, no, dejémoslo así. Todos ellos duran ¿cuánto? 24 horas. Si uno mira, ¿se pueden combinar? Sí, claro, yo puedo combinar, por ejemplo, indacaterol con glicopirronio, ¿sí? Indacaterol con picopirrono, que ese que les presenté con la forma elipta. O el holodaterol combinado con tío propio, ¿sí? Que es una presentación en Brice-Heiler, que les mostré también como el, bueno, después hablamos nombres comerciales. Entonces, desde el punto de vista farmacodinámico, hay diferencias entre ellos en cuanto a la afinidad, ¿sí? ¿Qué tan afín es uno o el otro? ¿Y qué es lo que me establece esta afinidad? Por ejemplo, me permite saber cuánto tiempo permanece en ese receptor, cuánto dura su efecto. Por eso habíamos hablado de SABAs, lavas y ultralavas. Entonces, si este es un ultralava es porque dura más, tiene mayor afinidad, ¿como cuál? Holodaterol, bilanterol, indacaterol. Mientras que otros duran muy pocos, que serían los SABAs, fenoterol, salbutamol, terbutalina, y unos que duran 12 horas, que serían los lavas, salmeterol y formoterol. A eso se refiere la afinidad, básicamente. Ahora, ¿qué tan selectivo es uno o el otro? ¿Sí? Hay unos más selectivos que otros. Si miramos acá, el salmeterol y el bilanterol son altamente selectivos, son más selectivos por beta 2 que por beta 1. ¿Sí? Y hay otros que no son muy selectivos. ¿Sí? Por ejemplo, formoterol y indacaterol son selectivos, pero altamente selectivos esto. Ahora, otra característica farmacodinámica, la actividad intrínseca, ¿sí? Estos fármacos pueden ser o agonistas directamente, ¿sí? O agonistas parciales. Hay unos que son agonistas completos, como el fenoterol, formoterol, indacaterol, holodaterol, ¿sí? Y unos que son agonistas parciales, como es el salbutamol, salmeterol y el bilanterol, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene esto? Lo mismo. Cuando un fármaco es, por ejemplo, un agonista parcial, como es el ejemplo del salmeterol, porque puede ser también salbutamol o bilanterol, los agonistas parciales tienen selectividad funcional. ¿Qué significa eso? Que tienen menos riesgo de desarrollar desensibilización de los receptores beta 2, ¿sí? Es decir, menos riesgo de tolerancia y taquifilaxia, ¿sí? ¿Y qué es tolerancia o taquifilaxia? Pues cada vez van a necesitar mayores dosis. Entonces, estos fármacos ofrecen eso. Por ejemplo, el salmeterol ofrece menos riesgo de taquifilaxia. En cambio, los que son agonistas completos, ¿sí? Como ese ejemplo aquí que veíamos, el formoterol, o puede ser el fenoterol, indacaterol o holodaterol, tienen mayor riesgo de desensibilización de los receptores. Va a requerir con el tiempo más dosis para tener el mismo efecto, ¿sí? Eso es más o menos la idea desde el punto de vista farmacodinámico. Ahora, unos son más potentes que otros, ¿sí? Y esa potencia pues es utilizada desde el punto de vista farmacológico para decir que hay unos que tienen potencia muy alta,
otros que tienen potencia alta y otros de potencia moderada. ¿Y cuál es la importancia de la potencia? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Si el holodaterol es más potente que el salmeterol o que el indacaterol, ¿qué va a requerir? Menos dosis para tener el mismo efecto. ¿Sí? Por el hecho de ser más potente no quiere decir que sea más eficaz. Eso es algo muy distinto. Por eso, la potencia se refiere a eso, a la cantidad de fármaco que se requiere para lograr un efecto. Mientras que la eficacia se refiere a esto, capacidad de un fármaco para lograr un efecto. Esa es la diferencia. Yo puedo tener dos fármacos con distinta potencia, pero si utilizo la equivalencia en potencia, voy a tener el mismo efecto. Me explico. Yo darle, por ejemplo, holodaterol a un paciente con 5 microgramos, o sea, con 2 puffs, ¿sí? Cada puff tendría 2.5. Con 5 microgramos, esto equivaldría a decir que es lo mismo que darle 12 microgramos, o mejor, 24 microgramos, por ejemplo, o 12 microgramos en 12 horas, que equivale a 24 microgramos de formoterol. En otras palabras, si miro entre este y este, la relación 5 a 25, ¿qué significa? Holodaterol es más 5 veces, 5 por 5, 5 veces más potente que bilanterol. Pero no quiere decir que bilanterol no sea igual de. Eso es otra cosa. ¿Me comprendieron? Y lo mismo haría la relación con cualquiera de ellos. O sea, pues lo mismo con el formoterol. Entonces, si hago un resumen de todo esto, de lo que acabo de nombrar, entonces mirando todos estos fármacos que hay disponibles, unos son de acción más rápida, ¿sí? ¿Cómo cuál? De acción rápida. Salbutamol, feroterol, terbutalina, ¿qué otro? De acción rápida. Formoterol, indacaterol, bilanterol, y el otro, holodaterol. Todos, excepto ¿cuál? Salmeterol. Tiene acción más tardía. Duración de acción. Unos de acción corta, los ABAs. ¿Sí o no? Unos de acción de 12 horas. ¿Cuáles? Salmeterol, formoterol. ¿Sí? Ven aquí, de 10 a 12 horas. Y unos que tienen acción más prolongada, de 24 horas. Los ultra, vea, ahí está. ¿Sí? La afinidad. ¿Afinidad se refiere a qué? ¿Qué tan afín es? ¿Qué tanto dura el uno o el otro? Por eso hay diferencia entre SABA, LABA y ultralava. Porque la afinidad me determina ¿qué? La duración. La selectividad, que sea más selectivo sobre uno o el otro. Y finalmente, la actividad intrínseca. ¿Qué importancia tiene que sea un agonista parcial? Menos el riesgo de tolerancia o taquifilaxia. La diferencia entre tolerancia y taquifilaxia es el tiempo que se demora en producir el efecto. Unos que son más, que generan más tolerancia, o sea, van a necesitar dosis más rápidas. Por ejemplo, lo que hace los medicamentos adictivos, ¿sí? La cocaína, la morfina, por ejemplo. La morfina, usted en 2 días puede necesitar el doble de la dosis para tener el mismo efecto, ¿sí? Porque rápidamente establece esa dependencia, va a requerir más dosis para producir el mismo efecto a estos alucinógenos. Por eso es que un joven en una noche se consume toda la herencia consumiendo bazuco, por decir algo. Cada vez va a requerir más dosis, o crack, porque cada vez va a requerir más dosis para producir el mismo efecto. ¿Me hice entender? Sí, ¿Qué onda, Negrito? ¿Esa tolerancia que desarrollan estos medicamentos es reversible o irreversible? Sí, es reversible. Reversible. ¿Sí? Y hay algunas recomendaciones, cambiarlo por uno que produzca menos, ¿sí? Etcétera. Bueno, ¿y la potencia? ¿A qué se refiere la potencia? Que unos más potentes que otros, ¿cierto? Por ejemplo, uno que sea muy, muy potente, que acabo de nombrar,
Olodaterol, que es 5 veces más potente que quién, formoterol o el bilanterol. Pero eso tiene algún problema en clínica. Clínico. Entonces, el perfil se refiere a que si lo puede usar de rescate para una crisis, por ejemplo, asmática o una crisis de broncoespasmo por EPOC, ¿sí? Entonces, uno los utilizaré porque tiene una acción muy rápida. ¿Cuáles? Salbutamol, por ejemplo. Otro, formoterol, ¿sí? Se usan básicamente en esos. Esos son los que más uso. Y, por ejemplo, otros que se usan más de mantenimiento, como el salmeterol, el bilanterol, el lodaterol, de mantenimiento, no lo uso en crisis, ¿sí? Otro aspecto, el uso, claro. El salmeterol, por ejemplo, el salbutamol lo uso en asma y en EPOC, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo que el fenoterol. Por ejemplo, el salmeterol lo uso también en asma y en EPOC, lo mismo que el formoterol en asma y en EPOC. Y los otros que son ultralados, lo usamos más en EPOC. O sea que los dos broncodilatadores que más usamos en asma, ¿cuáles son? De mantenimiento, salmeterol y formoterol, son los que más usamos. ¿Sí? Ahora, presentación no es lo mismo. Por ejemplo, el salbutamol viene en diferentes presentaciones, viene en ampollas, viene en tabletas para administrar vía oral, viene, ya dije en ampollas, ¿cierto? En solución para nebulizar y viene en IDM presurizado, ¿sí? Ok. El fenoterol lo mismo. El fenoterol viene básicamente para inhalar y para inhalar, ya sea para nebulizar o en IDM presurizado, ya saben qué es eso, ¿cierto? El salmeterol viene solo para inhalar, ¿sí? Salmeterol viene como un IDM convencional, ¿sí? O viene IPS, por ejemplo, en forma de disco, ¿sí? Y así por el estilo, cada uno va teniendo sus presentaciones, ¿ok? Bueno, ¿se pueden combinar con unos? Sí, por ejemplo, el salbutamol, ¿con quién lo combino? Y el fenoterol con ipratropio, ¿cierto? Por ejemplo, el formoterol, ¿con qué lo combinaba frecuentemente? Budesonida, formoterol budesonida, que es el aerovial o el Symbicort, ¿sí? El, el, ¿El qué? El olodaterol ¿sí? El olodaterol contigo propio, que es uno también muy usado, ¿sí? Y así por el estilo. Bien. Entonces, ¿qué dosis voy a recomendar? Básicamente, la dosis para tener la misma equivalencia. Por ejemplo, ¿sí? Voy a comparar la dosis de salbutamol con que serían 200 microgramos cada 4 o 6 horas, que sería más o menos la dosis de 100 microgramos cada 6 horas de fenoterol. ¿Quieren más potente ahí? Fenoterol, solo como, pero esa es la dosis recomendada, ¿sí? Y si miran ustedes, por ejemplo, ¿cuál decía yo que era muy, muy bueno en potencia? Olodaterol, 5 microgramos equivalen a cuánto? Promedio, por ejemplo, de formoterol o de bilanterol, ¿sí?
¿Escuchan? se administra este fármaco, ¿Ya me escuchan? entonces parte de ese fármaco que ingresa al pulmón se puede absorber.
Chicos, ¿escuchan? ¿Estamos de acuerdo? ¿Escuchan? Ya te escucho, Esteban. Ahora, ¿y cómo ocurre esa broncodilatación y cómo es que están actuando el uno del otro? Recuerde que ¿Se lo pasó? el sistema parasimpático está más distribuido a nivel Doc. central y los agonistas beta actúan a nivel más periférico. Entonces, no solamente tiene un efecto distinto, sino que actúan en sitios distintos. ¿Sí? O sea, los agonistas beta actúan a nivel más de los bronquiolos, ¿sí? A nivel periférico, mientras que los antimuscarínicos actúan ya un poquito más central, a nivel de los pequeños bronquios, ¿sí? Donde encuentran no solamente también bronquios, sino que van a encontrar células caliciformes productoras de moco. Muy bien. Entonces, los agonistas beta disminuyen la producción de moco. No. ¿Quiénes son los que disminuyen más la secreción de moco? El antimuscarínico. Porque esa secreción de moco está mayor distribuida, esas glándulas mucosas, células caliciformes, productoras de moco, están a nivel central, ¿qué? Periférico. Entonces se complementan uno con el otro. ¿Sí? Entonces miremos esta diferencia tan importante. Estos son dos SABAs, salmeterol, fenoterol. ¿Sí? ¿Dónde actúan? En zonas más que distales. Mientras que el hipratropio, que es un SAMA, actúa a nivel más que proximal central. Miren la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Cojan salbutamol. ¿Cuánto se demoran en actuar? 3 a 5. El agonista, el antimuscarínico se demora un poquito más, de 15 a 30 minutos. Entonces, mientras que el uno está actuando, el otro ya empieza a actuar después, 15 a 30. Ambos duran promedio 4 o 6 horas. ¿Sí? Ahí voy bien. Esa es la principal diferencia. Entonces, subrayo, mientras que unos actúan a nivel más central, otros actúan a nivel más periférico. Y unos actúan más rápido y otros actúan más lento. ¿Está bien? Principal mensaje que les doy ahí. Se complementan. Si yo miro esta gráfica, este sería en amarillito la administración de un antimuscarínico, el que está abajo. El que le sigue arribita sería el agonista beta. Entonces voy a combino el de arriba, ¿sí? Este que está como verdecito. Entonces, ¿quién tiene más respuesta? El MAVA. El SABA con el SAMA, no el MAVA. Estamos hablando. Pero el lava-lama. Y aquí estoy. No, señor. MAVA es cuando usted tiene. MAVA es la combinación de un lama con un lava. Aquí estoy hablando SABA-SAMA. ¿SABA cuál es? SABA. SABA, ¿cuál es? SABA. Salbutamol, que para los europeos se les llama albuterol. Es el mismo. Salbutamol. ¿Y cuál es el SAMA? Hipratropio. Ahora, si yo combino los dos, vea lo que ocurre. La respuesta broncodilatadora es mucho mejor. Mayor eficacia, mayor respuesta broncodilatadora. ¿Está bien? Listo. Ok. Entonces, ¿se pueden usar? Sí, excelente. Tanto en asma como en EPOC. Tanto en asma como en EPOC. Tanto, por ejemplo, en EPOC, en el paciente con EPOC estable o el paciente con exacerbación. Y en asma solo lo usaríamos en exacerbación asmática, esa combinación. Lo cierto es que en ambas situaciones, asma, EPOC, ellos mejoran la función pulmonar, o sea, mejoran el BEF en una espirometría. ¿Sí? Reducen la disnea y la fatiga y aumentan la calidad de vida. ¿Sí? Muy bien. En cambio, en EPOC, se asume que la administración de un segundo broncodilatador, ¿sí?, podría tener diferentes efectos, sobre todo disminución de exacerbaciones. Después vamos a hablar de eso. Ahora bien, hablando de lava y lama, ¿verdad? sí, si fuera lava y lava. Ahora, yo podría combinar un lava con un corticoide, interacción, claro. ¿Sí? Yo podría dar un lava con un corticoide.
especialmente tanto en EPOC como en asma. ¿Sí? ¿Por qué combinar un LABA con un corticoide? ¿Cuál es el mecanismo que lo favorece el uno del otro? Bien, resulta que el agregado de un LABA a un corticoide mejora tanto el control de asma y EPOC. ¿Sí? ¿Por qué a qué es debido ese efecto? Básicamente, cuando yo le doy el LABA favorece la unión del corticoide a su receptor glucocorticoideo. ¿Sí? Aumenta entonces la actividad del corticoide y va a requerir menos dosis, ¿sí?, de ese corticoide para tener el mismo efecto. Y a su vez, el corticoide aumenta la expresión de receptores beta 2 adrenérgicos. Eso disminuye la posibilidad de desensibilización por el agonista beta. Y fuera de eso, tiene una interacción muy importante que después vamos a ver adelante. Entonces, cojamos, por ejemplo, acá. Aquí tenemos dos fármacos. Un glucocorticoide, que lo voy a administrar, y un agonista beta. ¿Sí? Los glucocorticoides tienen receptores que están localizados a nivel citosólico y se meten dentro del núcleo. Son receptores que no son citoplasmáticos, como es este receptor beta. Entonces, yo le voy a dar un corticoide inhalado. Se supone que el corticoide inhalado tiene un efecto predominantemente antiinflamatorio. ¿Sí? Antiinflamatorio. Mientras que el agonista beta tiene un efecto ¿qué? Broncodilatador. Ambos se van a complementar. Entonces resulta que este corticoide va a aumentar los receptores beta. El número de receptores le aumenta. ¿Y eso qué significa? Menos desensibilización. ¿Sí? Y entonces, como esto aumentó la sensibilización de receptores, mayor población de receptores, va a haber una mayor posibilidad de un mejor efecto broncodilatador con el corticoide. A su vez, ¿sí?, este LABA, miren en color que azulito, turquesa, no sé, va a favorecer la interacción de este corticoide con su receptor. Y si favorece la interacción con ese corticoide, pues, ¿qué va a producir? Mayor efecto antiinflamatorio y va a requerir menos ¿qué? Dosis de corticoide. De ahí la interacción. Entonces, si miramos en cualquiera de estas dos situaciones, asma o EPOC, ellos mejoran una serie de perfiles. Entre esos, en el asma, ¿sí?, disminuye la proliferación de linfocitos T, ¿sí?, sobre todo TH2, CD4, ¿sí?, y disminuye la producción de eosinófilos, que es una de las características fisiopatológicas de esos pacientes. ¿Sí? De hecho, hay mayor respuesta en este sentido de la asociación LABA-corticoide. Y es un efecto más de corticoide que otra cosa. ¿Sí? En cambio, en el EPOC disminuye linfocitos TH2, C4, C8, que son los citotóxicos, y también disminuyen los eosinófilos. Es algo muy interesante. En ambos mejoran síntomas, mejoran función pulmonar, mejoran calidad de vida. De hecho, esta asociación en pacientes asmáticos en estadios más avanzados, asmas persistentes, ¿sí?, se recomienda, sobre todo moderada, esta asociación en asma va a disminuir, esta asociación corticoide LABA va a disminuir la dosis requerida de corticoide, ¿sí?, reduce el número de exacerbaciones, mejora de una manera más eficaz el asma, ¿sí?, etcétera. No olviden, más adelante les voy a hablar, que esta asociación no se recomienda en niños, ¿sí?, en niños asmáticos menores de 5 años de edad. De hecho, los LABA están contraindicados en niños menores de 5 años de edad. ¿Sí? Entonces, algo que voy a centrar mucho en paciente con EPOC es que esta asociación LABA-corticoide
es muy buena, sobre todo en aquel grupo de pacientes que son muy sintomáticos, ¿sí? Y que presentan muchas exacerbaciones, o sea que son exacerbadores frecuentes. Y sobre todo en ese grupo de pacientes que tienen recuento de eosinófilos por encima de 300 eosinófilos por campo. ¿Sí? ¿Ok? O sea que ahí es muy interesante. O en aquellos pacientes que tienen lo que ya llamamos solapamiento asma EPOC, que es el fenotipo asma EPOC, ¿sí? Que también tiene eosinófilos elevados, etc. Ahí es donde está más indicado este tipo de asociación. Efectos adversos, claro, ocurren con estos medicamentos. El principal, uno de los efectos adversos estarían relacionados con ¿qué? Uno, con la dosis. Dos, con la vía de administración. No es lo mismo la vía de administración intravenosa, oral o inhalar. Si yo lo doy por vía intravenosa u oral, voy a tener mayor efecto secundario. También depende del polimorfismo del receptor adrenérgico, eso depende genética de cada individuo. Y la comorbilidad asociada, ¿sí? O sea, la susceptibilidad de cada paciente. Entonces, hay entonces un efecto que puede ocurrir en pacientes, sobre todo por la administración oral o parenteral, es el llamado tremor, ¿sí? El tremor, que es un temblor muscular que yo les citaba ahorita, es quizás el efecto colateral más relacionado cuando administro sobre todo estos fármacos. ¿Por qué vía? Oral o parenteral, ¿sí? Muy bien. Otros efectos, claro. Si yo lo administro sobre todo por vía ¿qué? Oral, parenteral, espero tener que pierda selectividad y ahí aparezcan fenómenos como las arritmias cardíacas, taquicardia, palpitaciones, incremento el intervalo QT, ¿sí? Y arritmias ventriculares como la torsión de punto, torsión de Poix, ¿sí? Puede agravar una isquemia miocárdica, inducir trastornos electrolíticos como la hipopotasemia, la hipomagnesemia, que yo les citaba ahorita, ¿sí? Sobre todo cuando hay una interacción, cuando yo administro estos fármacos, con otros que pueden aumentar el riesgo de hipocalemia, como es el uso de las santinas, el uso de diuréticos tipo diacídicos o diuréticos de asa, o la administración concomitante con glucocorticoides. ¿Qué otros efectos puedo encontrar? Nerviosismo, insomnio, cefalea, calambres musculares, sobre todo la administración oral. Y tengan en cuenta que ellos pueden incrementar el reflujo, un efecto secundario, puede aumentar el reflujo gastroesofágico. Aquí les doy una perlita, 40% de los pacientes con EPOC tienen reflujo. Y muchas veces el reflujo se asocia con tos, entonces el paciente dice, doctor, es que eso no me ha mejorado, yo sigo con tos, sigo con esto. Resulta que puede ser un efecto secundario, el reflujo, y usted pensar erróneamente que se trata de que no está respondiendo bien el paciente. Tengan en cuenta que algunos de ellos, sobre todo el indacaterol puede producir tos, ¿sí? Tos, ¿sí? Hasta en un 20% de los pacientes que se inhalan indacaterol se puede ocurrir tos, ¿sí? La mayoría de las veces una tos leve que no requiere suspender el medicamento, pero tengan en cuenta que puede ser un efecto secundario. Y algunos de ellos pueden producir broncoespasmo paradójico, ¿sí? Sobre todo con el fenoterol y el indacaterol, ¿sí? Entonces, ¿cuál es uno de los efectos más frecuentes del indacaterol que decía? La tos, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Entonces, aquí está resumido los efectos de ellos. El temblor, tremor, las arritmias cardíacas, la hipopotasemia, el nerviosismo, la cefalea y la tos, que es sobre todo con qué fármaco, indacaterol, sería un efecto. Ahora, estamos hablando de efectos secundarios. De hace unos pocos años para acá, en el manejo de asma, los SABAs han entrado en controversia, ¿sí? Sobre todo con un estudio muy interesante a partir de ese estudio, las guías GINA del 2019,
cambiaron el concepto del uso de los SABAs, por lo que ya estoy citando. Resulta que en pacientes asmáticos, el mayor uso de SABA se asocia a resultados clínicos adversos. ¿Sí? Se sabe que cuando un paciente consume más de 12 tubos de estos dispositivos, inhala, más de 12, o sea, uno al mes, el riesgo de mortalidad aumenta. ¿Sí? Eso está muy relacionado. De hecho, entonces, los SABAs entonces, se han relacionado con fenómenos de muerte súbita por asma. ¿Sí? Sobre todo cuando se usa más de ¿qué? Un envase, frasquito de esos, ¿sí? Por mes. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? Sobre todo a muertes súbitas, a muertes relacionadas con arritmias cardíacas. ¿Cuál es la arritmia cardíaca más temida que veíamos ahora? Torsión de punta. ¿Sí? Y si lo comparamos, por ejemplo, el riesgo de muerte por asma, ¿sí? Lo comparamos de un SABA con un corticoide, mire la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Mientras que los SABAs incrementan el riesgo de mortalidad cuando se usa más de un dispositivo de estos por mes, los corticoides, por el contrario, han demostrado que dosis bajas de estos corticoides inhalados reducen la mortalidad. Entonces, en la gráfica derecha estamos hablando de un tratamiento combinado. No, SABA solo, SABA solito. ¿Sí? Es que yo no combino SABA con corticoides, pues en el momento no. ¿Sí? Ya vamos a ver qué se hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías a partir del 2019? ¿Cuáles guías? GINA, ¿cierto? Mire que echa mucha carreta, pero venga, mire lo que está diciendo. Dispensar más de 12 inhaladores por año, o sea, uno por mes, se asocia a mayor riesgo de muerte súbita. Y esto fue un estudio relativamente frecuente, un estudio de Suiza, que es un autor, en 1994. Espero que quede ese mensaje. ¿Sí? Ahora, esos son los SABAs. Ahora pregunta, ¿lo lavas? También hay controversia en asma. ¿Sí? Aquí hay un estudio muy interesante que es el estudio SMART, que aparece en esta revista Chest, ¿sí? Donde compara salmeterol con placebo. En este estudio SMART, ¿sí? Del año 2006, ¿sí? Inclusive antes que el estudio de Suiza. ¿Sí? Este fue un estudio diseñado para ver eventos adversos en pacientes asmáticos que recibían SABAs. Ojo pues, ¿sí? Solito, salmeterol solo, no salmeterol corticoide. Es decir, podría existir un caso de muerte súbita por cada 700 pacientes año tratados. Y eso es un riesgo considerable. ¿Sí? De ahí entonces que la FDA, ¿sí?, dio unas recomendaciones muy claras. La primera recomendación es que todo paciente asmático, ¿sí?, no se recomienda que reciba LABA solito. ¿Sí? Ningún paciente asmático debe recibir LABA en monoterapia. Siempre asociado a ¿qué? Corticoide. Y fuera de eso, todo niño menor de 5 años no puede recibir LABA, así tenga LABA corticoide.
no puede recibir. La otra recomendación que dice es que si el paciente está recibiendo lavacorticoide y ha mejorado y escalonando el lava y dejar finalmente libre con el corticoide. Eso es lo que dice la recomendación. Contraindicar el uso del lava para todas las edades, ¿sí? Sin el uso de un corticoide. Y aún así, si estuviera teniendo corticoide, no se puede recibir lava en niños menor de 5 años. Y suspender el uso del lava una vez obtenga el control del corticoide y dejar solamente el corticoide. Más o menos la recomendación. Ahí está la carreta. ¿Sí? Entonces, precauciones y contraindicaciones. Pues, ya tenemos una contraindicación. ¿Cuál es? La primera que acabo de nombrar. Lava en todo niño menor de 2. El embarazo también tiene sus controversias. De hecho, los agonistas beta tienen categoría C. ¿Ok? Bueno. Y otro, en cuanto a los sábados. ¿Qué decíamos de los sábados? ¿No usarlo qué? O sea, más de un envase por mes, tener en cuenta precaución. Que los sábados no se utilicen de rutina. Sí, ahorita vamos a ver, cuando se va a usar, se debe usar asociado a un corticoide. ¿Sí? Y los lavas, pues ya dijimos de los lavas que teníamos que decir. ¿Listo? ¿Cómo viene? Pues aquí está, oral, parenteral y en terapia inhalada. ¿Sí? Oral. Ah, bueno, entonces, ¿por qué oral? Si lo va a dar oral, pues recuerda que tiene, a diferencia de los fármacos, tiene un largo viaje, se demoran más, se metabolizan en el hígado, tiene mayor riesgo de ¿qué? Efectos secundarios. Los obliga a dar dosis más altas. En cambio, un parenteral no. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿se puede dar un oral? Sí, existen. Hoy en día lo uso. Pero sepan que existe. Que existe salbutamol en tableticas, que existe salbutamol en jarabe, pero que lo deberían dar los pesos. No, en asma y en EPOC, ya no se utiliza. Tengan en cuenta que existe. ¿Sí? Parenteral, salbutamol, por ejemplo, o terbutalina, vienen para vía de presentación parenteral, vienen en ampollitas. Hoy en día se utilizan cada vez menos y menos y menos. Las guías, por ejemplo, ya no recomiendan el uso de estos medicamentos en crisis asmática. Pero existe, sí, sepa que existe. ¿Sí? ¿Listo? O sea que la mejor forma de administrar un agonista beta es en forma de terapia inhalada. Entonces yo tengo varias opciones. Uno, darla por vía nebulizada. ¿Sí? ¿Se podría dar? Sí. ¿Es mejor la vía nebulizada que un IDM con mascarilla? No, es igual. Entonces, pero bueno, supongamos que sí la voy a dar. Me dio la gana de dársela, como dicen. Entonces, salbutamol, por ejemplo, ¿sí? O el fenoterol, vienen para administrarlo por vía inhalada. Inclusive hay otros levosalbutamol y la terbutalina, vienen por vía inhalada. El que más usamos, salbutamol, por vía inhalada. Y eso viene en tu solución para nebulizar. ¿Sí? Véanlo aquí. ¿Sí? Un Ventolin, que es salbutamol en solución para inhalación. Entonces uno llega y aquí está la dosis, ¿cuánto le da? Tan, tan, tan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Vea, señorita, es un niño, coge 10 o 20 goticas, que las va a pasar. Acuérdense que es un nebulizador. El nebulizador tiene debajo la mascarilla como un frasquito adentro y ahí coloca 3 centímetros de solución salina y le agrega las goticas de salbutamol. ¿Cuántas? 10 a 20. Y si es un adulto,
20 a 40. ¿Cada cuánto? Le puede hacer esa nebulización cada 20 minuticos, si es necesario. Por ejemplo, en una crisis asmática o en un paciente con exacerbación por EPOC. ¿Vamos bien? Entonces lo que hace uno, coge aquí el salbutamol y le pone más o menos, mire aquí, 20 gotas equivalen a 5 miligramos, o sea, 5.000 microgramos. Y si es un niño, le pone más o menos lo que ya les decía, 10 a 20 gotas. Y si es un adulto, 20 a 40. ¿Sí? Eso es lo que uno hace, si fuera sal. ¿Sí? Bueno, o yo podría dar la combinación Saba-Sama, ¿sí o no? Salbutamol con ipratropio o fenoterol con ipratropio. Y uso las mismas dosis, ¿cierto? Entonces aquí estaría, por ejemplo, el Conviven o el Verodual. Este es el que más tenemos nosotros en nuestro medio, Verodual, ¿sí? Que sería fenoterol con ipratropio. ¿Y cuántas goticas? Lo mismo. ¿Cuántas? Si es un niño. 10 a 20. Y si es un adulto, 20 a 40. 20 a 40. ¿Sí? ¿Van bien? Ahora, dispositivos inhalados. Entonces, ¿cuáles son? Dividido en dos grandes. ¿Cuáles son? IDMs y los IPS. IDMs convencionales y vapor suave, Respimat. ¿Sí o no? ¿Y los otros qué son? IPS, monodosis y multidosis. ¿Monodosis es que tienen qué? Capsulita, el aeroliz, el scale. Y los multidosis. Entonces aquí tengo los convencionales. Y mira aquí, salbutamol, ¿sí? O ulava, como salmeterol, ¿verdad? ¿Sí? Lo puedo mezclar. En IDM convencional. O asociaciones Saba-Sama, aquí, ya lo había dicho, inhalado. ¿Sí? O ulava con un corticoide. Por ejemplo, salmeterol, salmeterol fluticasona, que viene en forma de IDM. ¿Sí? Diferentes presentaciones. O uno que tenga contador de dosis. ¿Sí? La forma de Boheiler, por ejemplo, salbutamol fluticasona, que es el Ceretil, tiene contador de dosis. O, por ejemplo, la asociación de un lavacorticoide, formoterol budesonida, que es el Symbicort que yo les mostraba, ¿sí? Que también viene como contador de dosis. Y la otra sería ¿cuál? El que tiene ¿qué? Dispositivo con niebla fina. ¿Tipo qué? Respimat. Y como estoy dando un agonista beta, entonces sería, por ejemplo, el olodaterol, que es esto. Olodaterol, es el estriber. O una asociación de tiopropio con olodaterol, o sea, ¿sí? La balama, ¿sí? Que sería en este caso el espiolto. Ahí tienen formas. No, que voy a darles un monodosis, o sea, un IPS, monodosis. ¿Cuáles tengo? El aerolícer, ¿vale? Aquí. La aerolícer, la aerovial, no es el nombre comercial. ¿Que tiene qué? Por ejemplo, que tiene formoterol, budesonida. O un Brisheiler, que es este que está aquí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, un Brisheiler. Puede ser indacaterol solito, ¿sí? Que sería el Ombris, como lo quieren llamar. O un lavalama, aquí, sería indacaterol glicopirronio, que sería este, por ejemplo, el Ultibro, que es un Brisheiler. ¿Sí? ¿Que sería qué? Indacaterol, glicopirronio. Glicopirronio puede ser un antimuscarínico de acción prolongada. O, si son multidosis, puede ser la Cogela. La Cogela tendría, por ejemplo, ¿qué? Salmeterol, fluticasona. La diferencia entre un disco y un IPS de salmeterol es que los discos generalmente tienen 25 microgramos de salmeterol, el inhalador, ¿sí? Convencional, mientras que este tiene 50, o sea, el doble, ¿sí? Pero ambos. El otro sería ¿cuál? Turboheiler, que sería el Symbicort. Ejemplo de ello es formoterol, budesonida, forma de turboheiler. O este también conocido, que es la forma elipta, que tiene bilanterol o meclidinio, o fluticasona bilanterol, ¿sí? Etcétera. Forma de elipta. Ok. Entonces, ¿para qué voy a usar estos medicamentos?
Ahí tienen las 4 más importantes. Asma, o mejor, resumamos, asma y EPOC, su mayor uso. Asma y EPOC. ¿Sí? En asma ya sea estable o exacerbación asmática. Y en EPOC, estable o en exacerbación de EPOC. En asma. Muy bien. Entonces está hablando de agonistas beta, o sea, agentes ¿qué? Broncodilatadores. Desde el punto de vista de desarrollo histórico del asma, el manejo de asma, estos broncodilatadores surgen con mayor época de oro en la década de los 70 y 80, ¿sí? 70 sobre todo, se usaban para todo, entonces le mandamos vía oral y de una manera indiscriminada, ¿sí? Ya en la década de los 80 surge el concepto de inflamación de la vía aérea, ¿sí? Y entonces ya no solamente se va a dar un agonista beta, o sea, un broncodilatador, sino un fármaco antiinflamatorio. Por ejemplo, ¿cuál? Los corticoides, ¿sí? Y ya en la época del 2000 en adelante viene el problema del concepto de remodelación de la vía aérea, que los eosinófilos participan en este proceso y todo lo demás, ¿sí? De manera que en el concepto de control, de manejo de la enfermedad, se divide el manejo en 2 eras, ¿sí? La era broncodilatadora y la era de la inflamación. Esta gráfica ya la había mostrado a ustedes. Bueno, entonces, aquí esta grafiquita muestra algo sencillo. Mire que se divide en 2 grupos. Mire que ya en el 90 en adelante, del 90 para acá, es el uso de los fármacos antiinflamatorios. Pero acá surgió sobre todo la época de los fármacos, ¿qué? Broncodilatadores. ¿Qué pasó en la época de los broncodilatadores? Miren la gráfica que hay acá, esta que se está elevando aquí. Esas flechitas indican mortalidad. ¿Sí? Es decir, en esta época empieza del 75 en adelante a mostrar los efectos adversos del uso indiscriminado de SABAS. ¿Sí? Yo, cuidado. Y cuando ya empezó la combinación de estos fármacos, sobre todo el uso de ¿qué? El ABA, corticoides y corticoides, sobre todo corticoides, mire cómo se redujo la mortalidad. Nos está dando un concepto muy general y muy importante. ¿Qué significa? Que la era broncodilatadora inicial fue la primera en ofrecer resultados a pacientes asmáticos, ¿sí? Sobre todo para controlar el síntoma que era dominante. Me sirva el pecho, me pongo broncado, mejor, punto. Y cada vez que usted le sirva el pecho, póngase el SABA, el Lutamol. Y entonces llega el paciente, cada ratico, ¿sí? Y todavía existen médicos que tienen ese concepto. Cada vez que usted tenga asma, póngase el ventilante. Y eso no es tan cierto. Los que son asmáticos creo que le han dicho muchas veces erróneamente eso, ¿sí? Esta forma indiscriminada de usar esa fue lo que aumentó la mortalidad en picos, vinculado con el uso indiscriminado de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, si cogemos el manejo del asma, mire que casi que de los 70 en adelante surge el primer SABA, salbutamol. Y si seguimos mirando, ya en la época de los 80 surgen los lavas, los lavas, ¿sí? Y ya los lavas solitos. Y después dijo, no, lava corticoide asociado a los corticoides, ¿sí? Terapias combinadas, ¿sí? Bien. Todo esto, ¿por qué? Porque desde 1983, las guías de asma, que son las llamadas, ¿qué? GINA, han surgido. Y ya tenemos nuevas guías, por ejemplo, esta del 2020, que nos dista mucho de las guías del 2019, son exactamente igual, no cambian ninguna recomendación, aunque las guías del 2019-20 enfatizan sobre todo por lo del paciente con COVID, que da algunas recomendaciones. Bueno, entonces, ¿qué medicamentos hay para el asma? Tenemos 2 grupos, ¿cuáles? De rescate y de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los de rescate? Por ejemplo, los SABAs de rescate, ¿sí?
O yo puedo usar un medicamento que combine, un medicamento que combine una acción rápida, un agonista beta de acción rápida, y que tenga un efecto de más o menos 12 horas, que sería ¿cuál? El formoterol, que combinado con budesonida lo podría usar como medicamento de rescate en un momento dado. Y si miran ustedes, también miren, ese formoterol budesonida, que es un corticoide con LABA, ¿sí? También se podría usar como mantenimiento. Y eso es lo que ha cambiado un poquito la vida. ¿Sí? Entonces, o tenemos SABA o la combinación de formoterol budesonida como medicamento de rescate. Ahí. Hay más, claro, pero yo estoy contextualizando el tema de hoy. Y de los medicamentos controladores tengo el uso de LABAs. ¿LABAs solos en asma? No, de LABA corticoide, ¿cierto? Corticoide LABA. Listo. Entonces, estos se usan en forma permanente para controlar la inflamación, para reducir el riesgo, o sea, los antiinflamatorios, los controladores, para controlar la inflamación, los síntomas, evitar el deterioro de la función pulmonar, mientras que estos de rescate, pues damos a aquellos pacientes que presentan exacerbación de sus síntomas para prevenir, por ejemplo, el broncoespasmo inducido por el ejercicio, etc. Bien, entonces viene la pregunta que acabo de enumerar. ¿SABA como medicamento aliviador de rescate? ¿Como monoterapia SABA? ¿Puedo dejar un paciente? No, baje para la casa y aplíquese Ventilan. Y cada vez que le sirva el pecho, póngase. ¿Sí? Entonces, ya la que dicen las guías recién, 2019 en adelante, no recomendamos SABA en monoterapia. ¿Que alivian los síntomas a corto plazo? Sí, ¿cierto? Pero puede aumentar el riesgo de exacerbación y de efectos adversos como la muerte súbita. No SABA solos. Más los LABAs también. Los LABAs también. ¿Se usan como monoterapia? No. ¿Cierto? Siempre usarse asociado a un corticoide. Y nunca usarlos en menores de 5 años. Muy eficaces si se asocian a un corticoide. En algunos pacientes. ¿Pero encima de cuánto? 5 años. ¿SABA más corticoide? Es una pregunta que hacían ahorita. Doctor, y yo le puedo dar un esto. En aquel paciente que toma un corticoide, se está inhalando un corticoide de forma regular, sobre todo ese paciente con asma leve, ya sea intermitente o persistente, que está inhalándose un corticoide. Tiene una crisis. ¿Será que yo solito, administrando el corticoide, siento una crisis, me puedo aplicar un Ventilan, un salbutamol? Sí. Si se utilizan ese corticoide junto con un SABA como rescate, podría controlar esta exacerbación en niños. Y vamos a ver ahorita que sí puede ser recomendado. ¿Sí? ¿Corticoide LABA? Sí. ¿Cierto? No LABA solo, corticoide LABA. ¿Qué indica? Que es un medicamento que esta combinación puede ser muy eficaz en el paciente con asma. Sobre todo en ese paciente con asma, ¿qué? Persistente. ¿Sí? Asma persistente. ¿Ok? ¿Y cuál corticoide LABA? Los dos más recomendados en asma. Formoterol, budesonida, y salmeterol, fluticasol. ¿Sí? ¿Ok? Son los que más. Entonces, cuando usamos, ¿sí?, esta combinación, agregar LABA a un corticoide va a mejorar síntomas, función pulmonar, calidad de vida, reduce exacerbaciones, etc. Y de esos dos disponibles, los que más tienen estudios actualmente es la combinación formoterol-budesonida. ¿Sí? De ahí nació entonces el concepto MART, que significa tratamiento de rescate y mantenimiento. ¿Sí? Eso significa MART. Ese MART combina tiene un dispositivo que combina dos fármacos. Un corticoide, ya sea beclometasona o formoterol, con, beclometasona o budesonida, más formoterol.
En Colombia no tenemos beclometasona formoterol, tenemos budesonida formoterol o formoterol budesonida. Esa es la que tenemos, que es el Symbicort. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos usando aquí? Un SABA, perdón, un LABA, que es el formoterol, ¿cierto? Que tiene un inicio de acción muy similar ¿a quién? Al salbutamol. ¿Sí o no? Cosa que no tiene el salmeterol. ¿Sí? Entonces estamos usando este formoterol que tiene un inicio de acción rápido y que dura su efecto ¿cuánto? 12 horas. Entonces esta combinación es una combinación muy aliviadora y efectiva como el salbutamol en cuanto al inicio de acción. ¿Sí? Esta terapia SMART va a controlar inflamación en cada inhalación, reduce exacerbaciones, ¿sí? Etcétera. Entonces, esa combinación la vamos a usar para reducir menos corticoides, a reducir el consumo de corticoides. Va a disminuir las exacerbaciones, ¿sí? Entonces, esa combinación inicial o los estudios iniciales se hicieron con el Symbicort Turbo Haler. No quiere decir que no se pueda usar el Symbicort Rapid Haler que ustedes ya les nombré. ¿Y en qué se usa? En adultos y en adolescentes mayores de 12 años de edad. ¿Sí? Esa combinación. ¿Sí? En asma intermitente o persistente. En todos los escalones se podría usar. ¿Sí? Entonces está combinando eso. ¿Sí? La estrategia M y R, o sea, de rescate y mantenimiento. ¿Sí? Entonces, si se elige este inhalador, ¿sí? Se puede usar como mantenimiento y rescate. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente asmático. ¿Cuánto es la dosis de mantenimiento? Vea, usted va a poner dos inhalaciones cada 12 horas. Doctor, es que me siento un poquito más asfixiadito, que tal cosa, súbale a 4 inhalaciones por día. ¿Sí? 4, 2 por la mañana, 2 por la noche. ¿Sí? ¿Ok? La dosis diaria no se recomienda hacer más de 8 inhalaciones en caso de que haya ese tratamiento de rescate. ¿El promedio cuántas son? 2. ¿Le puedo subir a 4? ¿Sí? O sea, 4 sería 4 por la mañana, 2 por la mañana, 2 por la noche. Y si la demanda exige, ¿le puedo subir hasta cuánto? 8 inhalaciones. O sea, hasta 4 por la mañana y 4 por la noche. E ir escalando en la medida que mejore el paciente. Eso es lo que hace. Así entonces, la guía, la GINA 2020-2019, que no cambia el uno del otro, nos dice esto. Ya lo conocen. Que vamos a hacer el manejo de acuerdo a una serie de pasos, de acuerdo al tipo de asma que la he clasificado. Paso 1, asma intermitente leve. Paso 2, asma persistente leve. Paso 3, paso 4, asma persistente moderada. Y paso 5, asma severa. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A la clasificación de lo que me dice. Yo hablo una tablita y miro cómo están los síntomas diurnos, cómo están los síntomas nocturnos, cómo están las pruebas de función pulmonar, etc. Entonces, si tengo un asma, dije, ¿sí? Entonces yo tengo que primero ver cuál es el tratamiento preferido. Primera elección. O, aquí abajo, una opción. Y en caso de que requiera, haya síntomas, entonces, ¿cuál es el tratamiento de rescate recomendado? Volvemos a mirar. ¿Sí? Estas serían las guías del 2020, que no cambian mucho de las guías del 2019, y entonces nos está reafirmando lo siguiente. Miren, todo lo que está en amarillo y lo que está específicamente en rojo nos está diciendo acerca de los agonistas beta. ¿Qué me está diciendo de esto? Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento de elección preferido en el paso 1? ¿Darle qué? Un
¿Cuál es el que tiene estudios? El Symbicort. Turbo-Haler, difícil de usar, a veces más rápido, más fácil el Rapid-Haler. Bueno, eso en el paso 1. ¿Sí? Ya en asma intermitente persistente leve, mire, yo puedo usar dos opciones, o darle dosis diarias bajas de corticoide o bajar dosis de corticoide asociado a qué? A budesonía. Mire que aquí estos dos se pueden usar. De hecho, este podría usarse durante todos los pasos. Corticoide lava. Entonces ya empiezo con dosis bajas y en la medida que aumento la gravedad, dosis media. Cuando digo dosis media, dosis más alta de budesonía. ¿Sí? O dosis altas de budesonía combinado con formoterol. Eso sería la primera opción. La segunda sería en opción de tratamiento. Las dosis se modifican solamente con corticosteroides. Sí, porque básicamente sí se podría asociar. Por ejemplo, cuando usted da, por ejemplo, salmeterol, fluticasona en este caso, así más adelante. Pues igual tienen juntos. Entonces usted, Igual tienen juntos. sí, usted también puede dar salmeterol, fluticasona, Pero pero en estadios más avanzados. ¿se sube la dosis de los dos medicamentos? Sí, claro, se sube un poquito más la dosis, pero ojo, de corticoide, para el caso. Salmeterol, fluticasona. Entonces usted tiene salmeterol en IDM, tiene 25 microgramos de salbutamol, de salmeterol. Y si fueran discos, 50. Pero esa es la dosis máxima de salmeterol. Cuando viene usted, por ejemplo, y dice Ceretide, inhalado, entonces dice, no, quiero subirle la dosis. Entonces lo cambia un dispositivo Cereforte, que sería 25 de inhalado de salmeterol con 250, 500 o hasta 1000 microgramos de fluticasona. O sea que la dosis del lava no cambió, lo que sí cambió fue la dosis de corticoide. Entonces, en el segundo paso sería, ¿qué opción tengo acá? Darle dosis bajas de corticoide, ¿sí? Y si es necesario, se puede usar asociado a un SABA. Dice dosis bajas de corticoide cada vez que se usa SABA. Que es el pacientico que dice, no, yo tengo una crisis de vez en cuando, tal cosa, entonces asocie. Póngale una dosis bajita de corticoide asociada a un SABA. Corticoide solito y le puede agregar un SABA, salbutamol. Lo mismo acá, ¿verdad? O sea, el corticoide más SABA como medicamento de rescate podría ser una estrategia efectiva. ¿Sí? La otra opción es como medicamento de rescate, ya decíamos. El budesonida formoterol puede usarse como medicamento de control o de rescate. Y se podría dar en esta opción agonista beta de acción corta según necesidad. Es la recomendación menos aplicada. Y usted ya sabe, por razones de seguridad, la monoterapia con SABA no se recomienda. ¿Sí? Si puede usar un SABA, entonces, quiero usar un SABA, ¿eh? Entonces póngale corticoide cada vez que use SABA. Solito corticoide. O la mejor opción es ¿cuál? Formoterol budesonida, lo puede usar como rescate. ¿Sí? Eso en adultos y en niños mayores de 12 años. Ahora, niños entre 6 y 11 años, no cambia mucho la cosa. Si ustedes miran acá, como opción de tratamiento aquí, dosis bajas de corticoide cada vez que se usa SABA. O dar una dosis baja de corticoide lava, o aquí subir la dosis media. ¿Sí? Eso es lo que hacen ahí. O sea que en este caso la opción más preferible es el uso regular de corticoides en niños de 6 a 11 años, ¿sí? Que sería la recomendación más aplicada. O dar esta combinación, un corticoide con un SABA, cada vez dosis bajas, cada vez que se necesite. ¿Sí? Y en niños menores de 5 años. ¿Cuál es su mensaje? Estamos hablando de agonistas beta. Niños menores de 5 años, ¿qué ven ahí? Corticoides. ¿Usamos lavas? No, ¿cierto? No usamos. Entonces, no se recomienda como monoterapia. Incluso, no se recomiendan asociado a corticoides.
Muy bien. ¿Sí? Listo. En exacerbación asmática, mañana vemos en el corte, ¿sí? En exacerbaciones asmáticas, ¿se usan estos agonistas? Claro, los SABAs. Una gran indicación, una segunda indicación, ya sea en asma leve, moderada o severa. Entonces, si yo tengo un asma leve o moderada, que ustedes tienen que revisar lo de las guías, que es un asma de exacerbación leve moderada, pues uno de los tratamientos que uno inicialmente es un agonista beta. ¿Cuál? ¿Cuál? Salbutamol. Y como es una exacerbación, entonces yo lo puedo dar en inhalocámara o nebulizado, cualquiera de las dos, preferiblemente en inhalocámara, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le pongo? Por ejemplo, salbutamol le pongo en aerocámara 4 a 10 inhalaciones mediante un IM presurizado, o sea, ventilar, y dice, es un pacientico, y dice, póngale 4 inhalaciones, si es necesario, súbale a 6, hasta 10, recomiendo. ¿Cada cuánto? 20 minutos. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Digo, o sea, cada 20 minuticos durante una hora. Más lo que haya que darle. Luego, ¿qué hacemos? Valoramos. Se sienta el niño, por ejemplo, con la mamá. Yo le pongo, muéstrame el ventilador, le acomodo la inhalocámara y le voy poniendo un disparo cada minutico promedio, el niño va respirando el disparo. ¿Cuántos disparos le pongo? Le puedo poner 4. O si es necesario, el siguiente le puedo subir hasta 6, u 8, hasta 10. ¿Sí? Disparos. Promedio 4. ¿Cada cuánto? Señora, va a hacer estos disparitos. ¿Cada cuánto? 20 minuticos. ¿Cuántas veces, doctor? 3 veces. En una hora lo valoro, vea. En una hora. Evalúo la respuesta. ¿Sí? Y a la hora yo miro si sí o no mejoró. No, empeoró. Doctor, sigue mal. Pues a la hora ya le agrego un segundo broncodilatador, que sería ¿cuál? SABA más SAMA. O sea, ¿cuál? Salbutamol más ipratropio o fenoterol más ipratropio. ¿Sí? Entonces ahí le agrego. Entonces, mientras que eso estoy haciendo, este SABA y SAMA acá que está recomendado, ¿por qué? Porque vea lo que dice, mejora la función pulmonar y sobre todo reduce el riesgo de hospitalización hasta un 28%. En otras palabras, mejor respuesta. Entonces, ¿qué le pongo de primero? Ventilar. ¿Cuál es? Salbutamol. Inhalado, inhalocámara. Si a la hora no respondió, ¿le agrego qué? Salbutamol más. ¿Más qué? Ipratropio. Lo mismo. Inhalado. ¿Cada cuánto? Lo mismo. ¿Sí? Yo le puedo poner 4 inhalaciones, vuelvo y repito, 4, 6, y voy viendo la respuesta. Mientras tanto, le agrego otros medicamentos. Eso es lo que dice más o menos la guía. ¿Sí? Bueno, mañana hablamos de todo. ¿Sí? ¿Para qué sirve el sulfato de magnesio? Para evitar... También se usa para disminuir el espasmo bronquial. ¿Sí? El espasmo bronquial, hay estudios muy serios que lo utilizan. Muchas gracias. Vamos a ver si mañana preparan bien el tema antimuscarínico. Mientras tanto, a estudiar. Doctor, Dejo en pausa el material. ¿Ah? No, dijimos que no, todavía hasta mañana a ver cómo está el comportamiento. Mañana vemos ruido respiratorio, espero que empiecen a leer. Si yo veo que no hay actitud, que no me leyeron, también les dejo la tareita que lean en los libros de semiología o en internet, como lo quieran. ¿Sí? Ya saben. Ahí nos vamos tratando, chicos. Muchas gracias. ¿Qué dejé yo? doctor, Sí, una pregunta. sí. En el tratamiento para los niños con asma menores de 5 años, dado el caso, pues que es escaso, que no toleren corticoides, ¿uno qué debe hacer? Queda opción como monoterapia, Montelukast. Usted ya lo vio, ¿cierto? Y otras opciones terapéuticas ya sería manejo a base de corticoide oral o dependiendo de la gravedad. Pero ahí tienen opciones que usted las ve en la tablita. ¿Oyó? Bueno, Sí, doctor, muchas gracias. bueno, chao.
A mañana. 7 de la mañana. Tecnología y 9 de la mañana. Doctor, traemos fonendo, ¿verdad? Sí. Listo.